Vamos a graficar la siguiente función. Y para graficar la siguiente función, lo primero que debemos de hacer es escribirlo de acuerdo a lo que nos enseñaron en geometría analítica. En geometría analítica nos mencionaron que recuerden que la variable dependiente es la que se grafica en las ordenadas. Entonces en geometría analítica nos dijeron que las ordenadas van a estar representadas por la letra Y, y recuerden que todas estas es la variable independiente, y esa variable independiente se grafica en las horizontales, por ejemplo, por lo tanto se grafican las abscisas. Y en geometría analítica a mí me dijeron que las abscisas se van a representar con la letra X. Entonces aquí tengo una X cúbica menos 3X cuadrada entre 2X cuadrada, porque lo estoy escribiendo de acuerdo a geometría analítica, menos 3 por la abscisa. Una vez que ya está escrito de acuerdo a lo que habíamos visto en geometría analítica, entonces hay que observar si esto que tenemos aquí se parece a alguno de los lugares geométricos que vimos en geometría analítica. Recuerden que en geometría analítica vimos rectas, vimos parábolas, vimos circunferencias, vimos elipses, vimos hipérbolas, pero en ninguno de esos casos tenían un denominador. Debido a que no tienen un denominador, entonces no podemos graficar esa función considerándola como geometría analítica. Por lo tanto, lo que debemos de considerar es factorizar. Si se puede factorizar, entonces posiblemente podamos llegar a alguno de los lugares geométricos que les había mencionado. Entonces, cuando ustedes observan el numerador, se van a dar cuenta que aquí hay una X y aquí hay una X. Eso lleva a que hay un común divisor, y ese común divisor me permite que entonces el método de factorización sea por el de máximo común divisor. Recuerden que el método de máximo común divisor necesita revisar cuáles son los que son comunes. Si se dan cuenta que hay un 3 y hay un 3, pero eso se debe a que hice una mal copia de una mala transcripción. Este no era 3, aquí este era un 2. Y entonces de ahí me doy cuenta que los únicos factores que son comunes pues es la X y la X. Eso me está mencionando que hay un común divisor, y de ese común divisor siempre el que debo de elegir va a ser al exponente menor. Entonces aquí le voy a agregar que debemos de elegir al exponente menor para poder calcular el máximo común divisor. Por lo tanto, comenzamos el método de factorización, y entonces escribimos que la ordenada va a tener un factor común que es la X, o sea que está representando a la abscisa, con el exponente 2 que es el exponente menor. Después de ahí, para poder realizar el método de factorización, acuérdense que involucra una división. Por lo tanto, si yo divido 2x cúbica entre x cuadrada, dividiendo elemento entre elemento, voy a tener primero que más entre más es más, que 2 entre 1, porque aquí hay un 1 me da un 2, y x cúbica entre x cuadrada me da una x. Recuerden que ahí estoy aplicando leyes de los exponentes. Y luego vuelvo a hacer lo mismo con el siguiente término, que lo voy a dividir entre este máximo común divisor. Y entonces observo que dividiendo elemento entre elemento, pues tengo un menos entre más que me va a dar un menos. Tengo un 3 entre un 1 que me va a dar un 3. Y por último, tengo una x cuadrada entre una x cuadrada que me va a dar 1. Y por lo tanto 1 por lo demás, pues va a seguir siendo el resultado que obtuve hace un momento. O sea, aquí voy a tener menos un 3. Y luego, aquí ya también cometí otra imprecisión. Disculpen porque cuando estoy haciendo la división, aquí me debe de dar una 2x. Porque la división de elemento entre elemento es este 2 entre este 1, que ahí me da el 2. Y fue lo que no consideré hace un momento. Hago lo mismo, reviso, analizo si se puede factorizar el de abajo, y observo que también tienen un común divisor, y ese común divisor es la X. Por lo tanto, lo que yo voy a factorizar va a ser precisamente esa X. Y entonces si yo factorizo la X, voy a tener por el mismo método de máximo común divisor que este 2x entre esta x, dividiendo elemento entre elemento, tengo que dividir este 2 entre el 1, que está como coeficiente, me va a dar un 2. Luego divido la x cuadrada entre la x, que me va a dar solamente una x, y de ahí yo puedo escribir el resultado. Por lo tanto, aquí voy a obtener un 2 dividido entre una x. Luego divido el siguiente término. El siguiente término otra vez es elemento entre elemento. Este menos entre este más me va a dar un menos. Este 3 entre este 1 que tiene aquí de coeficiente me va a dar un 3. Y esta x entre esta x me va a dar un 1. Que un 1 multiplicado por 3 pues sigue siendo el 3. Por lo tanto, el resultado de esa división es un menos 3. Entonces me di cuenta que sí se puede factorizar.
como sí se puede factorizar, entonces reviso qué es lo que tengo. Y si ustedes se dan cuenta, tengo aquí una división porque estos elementos son iguales. Por lo tanto, como estos son iguales, eso me permite realizar una división. Pero también, si ustedes observan, tengo otros elementos que son iguales. Y la otra es la x cuadrada entre la x, de donde yo puedo aplicar una ley de los exponentes. Por lo tanto, lo que voy a realizar es dividir, y dentro de esa división pues también viene involucrada las leyes de los exponentes. Recuerden que la división de dos potencias que tienen la misma base, lo que se hace es restar los exponentes, y de ahí obtengo entonces que tengo una y igual con x. Esta función que estoy obteniendo debido a que tengo una división va a recibir el nombre de función equivalente, y esta función equivalente va a tener una gráfica muy similar a la función que tengo al principio, que sabemos que se recibe el nombre de función primitiva. Entonces esta de aquí es la función equivalente como resultado de realizar operaciones, específicamente la división, partiendo de la función primitiva. Se le llama primitiva porque esta es la primera función, la que estoy dando al principio. Y entonces, como tengo una función equivalente, pero como hubo una división, esa división me está indicando que hay un hueco que surgió por la división de estos binomios, y por lo tanto ese hueco es necesario que yo calcule la abscisa. Y para que yo calcule la abscisa de ese hueco que se presentó debido a la división, entonces yo lo que hago es igualar ese binomio que se dividió con 0. El binomio que se dividió es 2x menos 3, y ese lo voy a igualar con 0. Por lo tanto, de ahí observo que lo único que necesito aplicar van a ser operaciones inversas, porque de esas operaciones inversas me doy cuenta que aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división, y por lo tanto ya puedo tener el valor de la abscisa, donde el valor de la abscisa va a ser un 3 debido a la operación inversa de la resta, dividido entre un 2 debido a la operación inversa de la multiplicación. Al ya tener la abscisa de ese hueco, lo que me hace falta es calcular la ordenada. Entonces, para calcular la ordenada, yo lo que debo de hacer es esta abscisa sustituirla en la función equivalente. Si la sustituyo en la función normal, lo que va a ocurrir es que se va a producir una indeterminación. Se produce la indeterminación porque, si ustedes observan, este 2 multiplicado por este 9 sobre 4, ya estoy elevando al cuadrado, menos este 3 multiplicado por este 2 sobre 2, de aquí me va a dar que este con este puedo simplificarlo, por lo tanto el resultado es 9 medios, y si se dan cuenta, este 3 por este 3 tiene un 1, este 1 por este 2 también me va a dar un 9. Aquí ya cometí una imprecisión, dije 9 medios y escribí 9 cuartos. Este es 9 medios, y también le voy a restar 9 medios. Por lo tanto, el resultado de sustituir esta abscisa en el denominador de la función primitiva me da una indeterminación. Como me da una indeterminación, no me conviene sustituir en la función primitiva. De hecho, siempre que observen ustedes que se produce una división para poder llegar a una función primitiva, deben de tener la seguridad que esta división, precisamente lo que está evitando, es una indeterminación. Por eso el hueco, porque no está determinado en esa abscisa. Lo que ocurre con la gráfica, no hay un punto, no hay la existencia, hueco es una ausencia de punto. Entonces lo que hago es para calcular la ordenada, lo que hago es sustituir en la función primitiva, y al sustituir en la función primitiva, perdón, en la función equivalente, lo dije hace ratito y lo estoy haciendo mal, en la función equivalente es que les va a quedar que la ordenada es la abscisa, pero como están sustituyendo a la abscisa, ya saben que la ordenada es 3 medios. Por lo tanto, yo tengo la seguridad que hay un hueco, que lo voy a nombrar con el punto A. Acuérdense que los puntos o los huecos se nombran con letras mayúsculas, donde la abscisa es 3 medios y donde la ordenada también es 3 medios, debido a que ese fue el resultado que yo obtuve en la función equivalente. Entonces, con eso yo ya puedo empezar a graficar. Vamos a hacerlo aquí abajo,
Y si yo grafico, resulta que por aquí tengo el eje de las abscisas. Acuérdense que la función es una f de y, por lo tanto la abscisa es la y, la ordenada es la f de y. Recuerden que este nunca ha sido el eje de las x, es el eje de las abscisas y en este caso la variable independiente, o sea, la variable sobre la que se están aplicando todas las operaciones es la letra y, por eso se grafica la y en la abscisa. Y si estamos ubicando al 3 medios, aquí un entero, sabemos que un entero son 2 medios, por lo tanto ahí van 2 medios, luego aquí son 4 medios, aquí hay otro entero que son 2 medios, hay otro entero que son 4 medios, y por lo tanto la ubicación del punto A queda en esta posición. Disculpen, la ubicación del hueco A, la del hueco A queda en esa posición. Acuérdense que un hueco es una ausencia de punto y yo sé que surgió un punto por la división y que esa división me está indicando que hay una indeterminación. Por lo tanto no sé lo que ocurre con la gráfica, por eso la existencia del hueco. Y también me doy cuenta que tengo una división y esa división la estoy haciendo no con un binomio, sino la estoy haciendo solamente con la variable x. Entonces ese otro hueco también necesito calcular la abscisa. Si voy a calcular la abscisa, hago exactamente lo mismo, solamente que aquí no estaría hablando de un binomio, porque si se dan cuenta lo que se dividió fue x entre x, debido a que una x cuadrada es x por x y una x solamente es la letra, por lo tanto la división que se está haciendo es de una letra entre otra letra, no se está haciendo una división de un binomio entre un binomio. Por lo tanto, esa letra que se dividió solamente igual a 0 y con eso ya estoy observando que la abscisa de ese hueco está en 0 y por lo tanto si quiero calcular la ordenada de ese otro hueco, para calcular la ordenada debo de sustituir en la función equivalente, que ya sabemos que es la de aquí, y como la función equivalente me está diciendo que la ordenada es la abscisa y como la abscisa es 0, entonces ya tengo la ubicación de mi otro hueco que es de coordenada 0,0. Eso implica entonces que va a haber otro hueco que está en el origen, que este es el punto B. Y si ustedes observan, me doy cuenta que esta función ya obedece a un lugar geométrico. Y este lugar geométrico que yo tengo aquí es una recta. Sabemos que es una recta porque tiene un exponente 1 y un exponente 1 en ambas variables. Por lo tanto, si es una recta, sabemos que para graficar la recta basta unir dos puntos. En este caso no tengo dos puntos, tengo dos huecos, pero esos huecos pertenecen a la gráfica. Por lo tanto, uno de los huecos lo prolongo hacia un lado, lo prolongo hacia el otro, y esta es la gráfica de la función primitiva. Recuerden, la función primitiva está presentando dos huecos porque hay dos divisiones. Por eso está aquí un hueco y aquí está otro hueco. Pero la función equivalente me indica que simplemente es una recta. La función primitiva es la gráfica de la función equivalente agregando los huecos que se vean o las asíntotas, que en su momento también vamos a estar viendo asíntotas. Por lo tanto, de aquí, ya teniendo la gráfica, podemos calcular el dominio. El dominio, recuerden que van a ser todas las abscisas. Por lo tanto, si yo empiezo a observar, aquí esta parte de la recta tiene abscisas que vienen desde el menos infinito. Pero resulta que llega un momento en el que tengo un hueco. Por lo tanto, el hueco es una ausencia de punto y eso quiere decir que no tiene abscisa. Por eso es nada más hasta 0. Le asigno el intervalo abierto, donde el intervalo abierto está diciendo que no incluye a esa abscisa, y luego lo uno poquito después del 0. Este intervalo abierto está diciendo que no estoy considerando a ninguno de los dos y por lo tanto esta manera de simbolizar me está diciendo que tengo un hueco. Luego, si yo sigo continuando sobre la recta, las abscisas siguen existiendo. Recuerden que las abscisas siempre se van a considerar de izquierda a derecha. El detalle es que voy a llegar a otro hueco y como voy a llegar a otro hueco, ese hueco tampoco tiene una abscisa y ese hueco en la abscisa, si ustedes se acuerdan, estaba en 3 medios. Eliminamos al hueco con esta notación y luego, si ustedes observan, voy a tener más abscisas porque la recta sigue yéndose hacia la derecha. Recuerden que también se está yendo hacia arriba, pero lo que me importa en el dominio son las abscisas. Por lo tanto, aquí solamente le escribo que es a 3 medios hasta más infinito y ya tendría el dominio. Ahora bien, con respecto al rango, pues ocurre algo similar. El rango son las ordenadas.
las ordenadas que se van a considerar desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, si empiezo de abajo, me voy a dar cuenta que esta parte de abajo de la recta tiene ordenadas. Y entonces la ordenada comienza desde menos infinito. Pero conforme va subiendo, va subiendo, va subiendo, va a llegar a este hueco donde sabemos que ese hueco no tiene ordenada y entonces debo excluir la ordenada del hueco. Unión excluye la ordenada del hueco, que es 0, y luego sigo subiendo y me doy, sigo subiendo sobre la recta y me doy cuenta que este hueco tampoco tiene ordenada. Por lo tanto, la ordenada que debo de excluir es la ordenada del hueco y de ahí lo uno excluyendo la ordenada del hueco hasta más infinito. Observen cómo aquí, debido a la función, debido a cómo se encontró la función equivalente, pues resulta que el rango y el dominio son idénticos y los dos muestran la existencia de un punto. También sabemos que el dominio de la función se puede determinar como todos los reales, como todos los números reales, excluyendo a los puntos 0 y al punto 3 medios. Lo mismo sería aquí con el rango. El rango de la función se puede calcular como todos los números reales, o más bien se puede expresar como todos los números reales, excluyendo a la ordenada 0 y a la ordenada 3 medios. Cualquiera de las notaciones es aceptable, aunque en lo particular yo prefiero la notación que es a través de intervalos, sobre todo porque cuando lleguemos a máximos y mínimos vamos a tener que manejar intervalos y es importante que desde ahorita tengamos la noción de lo que son los intervalos. También otra cosa que a veces se pide es el cruce con el eje de las abscisas y el cruce con el eje de las ordenadas, pero yo me doy cuenta aquí que ese punto me está indicando que la recta cruza al eje de las abscisas y al eje de las ordenadas en 0,0, aunque eso es entre comillas, porque en realidad no hay punto, por lo tanto nunca la cruza, porque el hueco es una ausencia de punto y entonces la recta nunca la cruza. Hay un hueco ahí, pero no es que propiamente la esté cruzando.